El Padre Pío escuchó miles de confesiones a lo largo de su vida. Algunas fueron largas, otras rápidas, algunas susurradas, otras dichas con voz temblorosa. Entre los fieles que se arrodillaron ante él, estaban los quebrantados, los avergonzados, los orgullosos, los aterrorizados, los arrepentidos e incluso los que desafiaron a Dios con la mirada. Sin embargo, una vez, una visión que tuvo sobre el verdadero significado de la confesión sincera reveló algo mucho más allá de lo que sus ojos humanos jamás habían presenciado en el confesionario. Esa experiencia espiritual mostró lo que realmente sucede cuando un alma decide abrirse al cielo con honestidad. La visión comenzó en la oscuridad. No era la oscuridad del pecado, sino la de un alma que había cargado con su culpa en silencio durante años. El Padre Pío vio esta alma caminar lentamente por el interior de su propio corazón, un lugar poco iluminado, lleno de recuerdos evitados, un espacio pesado donde los pecados no confesados se aferraban como cadenas. No eran cadenas impuestas por Dios, sino forjadas por el propio miedo del alma, miedo a admitir la verdad, miedo a enfrentarse a sí misma, miedo a ser vista. Estas cargas ya le eran tan familiares que, aunque no le traían consuelo, se habían convertido en parte de quien era ella. Y las cadenas familiares son las más difíciles de romper. Entonces, el Padre Pío vio el alma arrodillada en un confesionario. Desde fuera parecía una persona más rezando en la iglesia, una sencilla cabina, un tabique de madera y un sacerdote esperando al otro lado. Pero, a los ojos del cielo, esto era algo mucho más profundo. En el instante en que el alma hizo la señal de la cruz, una tenue luz apareció detrás de ella. Su ángel de la guarda se acercó, como si ese gesto le hubiera dado permiso para adentrarse más profundamente en ese espacio interior. Las sombras que llevaban años aferradas al alma comenzaron a temblar, sintiendo que algo estaba a punto de cambiar. Cuando el alma susurró las primeras palabras de confesión, el Padre Pío fue testigo de algo que ningún ser humano había visto jamás. Se formó una grieta en la oscuridad que la envolvía. Un rayo de luz, pequeño pero real, atravesó la oscuridad. El alma lo sintió en lo más profundo de su ser y su corazón tembló bajo el peso de la humildad. El primer pecado confesado surgió como humo de su interior, elevándose hacia la abertura creada por su honestidad. Entonces, el cielo le reveló al Padre Pío una verdad que nunca olvidaría. Cada vez que el alma admitía un pecado, se rompía una cadena a su alrededor. No con fuerza, no de forma dramática, sino con una pausa silenciosa y definitiva. El alma se sentía más ligera, pero las cadenas rotas también expusieron heridas ocultas. Cada vez que confesaba cada pecado, ella temblaba de vergüenza, pero el ángel a su lado se arrodillaba en reverencia. El Padre Pío comprendió entonces el valor de la humildad. Entonces el alma confesó un pecado que había estado albergando durante años, algo que nunca había tenido el valor de decir en voz alta. En el momento en que las palabras escaparon de sus labios, el mundo espiritual explotó en luz. El destello atravesó la grieta, haciendo añicos la oscuridad que pesaba sobre esa herida. Un grito agudo resonó desde las sombras del rincón, una sombra que se alimentaba de ese silencio, esa culpa, ese miedo. Ella retrocedió violentamente y se desmoronó, incapaz de resistir la exposición de la verdad. El Padre Pío sintió que lo invadía una oleada de admiración. Después de todo, la confesión no avergüenza al alma, destruye aquello que la avergüenza. Entonces la visión cambió de enfoque. El Padre Pío vio los pecados de aquella alma hacerse visibles, no como acusaciones, sino como heridas. Algunas eran recientes y aún sangraban. Otras eran viejas cicatrices, cubiertas pero nunca curadas. También había heridas ocultas bajo capas de negación. El sacerdote aún no había pronunciado la absolución, pero algo extraordinario ya estaba sucediendo. La voluntad del alma de decir la verdad había abierto el camino a la curación divina. El Padre Pío fue testigo de algo aún más profundo. Mientras el alma continuaba confesándose, los ángeles entraron en el espacio detrás de ella, trayendo consigo vendas de luz, aguas purificadoras y aceites curativos. Se movían con delicadeza, tocando las heridas que el alma exponía. Cada vez que decía, perdóname, se lavaba una herida. Cada vez que admitía eso es lo que hice, un moretón desaparecía. Y cada vez que susurraba, no quería admitir esto, los ángeles se inclinaban hacia mí, como si reconocieran un coraje que el mundo a menudo no ve. Luego la visión tomó un cariz más solemne. El Padre Pío vio el alma vacilar ante un pecado particular, que había herido profundamente a otra persona,
dejando una huella en su conciencia. Ella tembló, dividida entre el deseo de esconderlo nuevamente y la necesidad de liberarse. Las sombras sintieron la oportunidad y se acercaron susurrando, no hace falta que digas eso. No fue tan malo. Nadie necesita saberlo. Ya has confesado suficiente. Dios ya te ha perdonado. El Padre Pío sintió aumentar su tensión espiritual. El alma cerró los ojos, luchando contra sí misma, debatiéndose entre el miedo a la exposición y el anhelo de libertad. Fue entonces cuando el ángel de la guarda puso su mano en la espalda del alma, sosteniéndola, fortaleciéndola, y entonces llegó el momento decisivo. El sacerdote levantó la mano y pronunció las palabras de absolución. Descendieron como fuego envueltos en ternura. El Padre Pío vio todas las heridas cerrarse, todas las manchas borrarse, todas las cadenas desaparecer, todas las sombras disiparse y todas las cicatrices iluminarse. El alma se miró a sí misma con incredulidad. Esperaba juicio, pero recibió sanidad. Esperaba vergüenza, pero encontró la libertad. Esperaba ira, pero recibió una misericordia tan profunda que su corazón se abrió por completo. El Padre Pío vio cómo el alma salía del confesionario completamente transformada. Más ligera, más limpia, más brillante, más fuerte y más cercana a Dios de lo que había estado desde el día de su bautismo. Pero el cielo aún no había terminado. La segunda parte de la visión revelaría lo que sucede cuando un alma se confiesa sin sinceridad, cuando alguien regresa con los mismos pecados sin arrepentimiento, y la impactante diferencia espiritual entre una confesión hecha por miedo y un alma. No importa cuántos años de indiferencia la precedieron, ni cuántas veces el corazón se cerró por miedo o orgullo. Lo que importa es el momento en que la verdad finalmente rompa la resistencia, cuando la humildad, aunque sea temblorosa, abra la puerta que antes estaba cerrada. El Padre Pío vio entonces cómo esta única y sincera confesión no solo rompió las cadenas más antiguas, sino que también reavivó una llama que muchos creían apagada. El cielo no mide la cantidad del arrepentimiento, sino la calidad del gesto. Una lágrima derramada sinceramente vale más que 1000 palabras repetidas por costumbre. Y allí, ante esa alma que se había escondido durante tanto tiempo en la oscuridad, los ángeles no solo perdonaron sino que restauraron. Cada herida limpiada, cada peso quitado, cada sombra disipada revelaba no solo el perdón de Dios sino su infinita paciencia. No se cansa de esperar. No se rinde ante un alma, por mucho que tarde en regresar. La visión, sin embargo, no terminó en esperanza. El Padre Pío también vio lo que sucede cuando un alma, incluso después de haber experimentado la misericordia, vuelve a encerrarse en sí misma. No por ignorancia, no por debilidad, sino por elección deliberada. Un alma que ha conocido la luz y, sin embargo, prefiere la oscuridad. Esa fue la parte más dolorosa de la revelación. El cielo le mostró en qué se diferencia la recaída consciente del pecado cometido por debilidad. Cuando alguien cae por debilidad, hay arrepentimiento, hay lucha, hay ganas de levantarse. Pero cuando alguien elige pecar sabiendo plenamente lo que está haciendo, algo se rompe dentro de él. Ya no son cadenas las que la atan, es un muro que ella misma construye, piedra a piedra, entre ella y Dios. El Padre Pío sintió el peso de esta verdad como una espada atravesando su propio corazón. Vio almas que habían probado la dulzura del perdón, que habían sentido el abrazo de la gracia y que, aún así, decidieron volver atrás. No por un momento de debilidad, sino por una decisión fría y calculada. Y lo más terrible no fue el pecado en sí, sino la frialdad con que lo cometieron. La indiferencia que les invadió después de haber conocido el amor. El cielo no los abandonó, fueron ellos los que se alejaron, paso a paso, hasta que la luz se convirtió en solo un punto lejano en el horizonte. Luego la visión se amplió aún más. El Padre Pío vio cómo cada confesión, cada acto de arrepentimiento, cada lucha contra el pecado deja marcas en el alma, no solo en el momento presente, sino por toda la eternidad. Un alma que confiesa sinceramente no solo es perdonada, es transformada. Cada confesión sincera la hace más ligera, más transparente, más capaz de reflejar la luz de Dios. Es como si, cada vez, se eliminara una capa de oscuridad, revelando un poco más de la imagen original para la que fue creada. Y lo contrario también es cierto. Cada confesión vacía, cada arrepentimiento superficial, cada recaída consciente deja cicatrices. No son marcas visibles, sino espirituales,
como grietas que se abren en el alma, haciéndola más vulnerable a la tentación, más propensa a la indiferencia, más alejada de la voz de Dios. El Padre Pío entendió, entonces, que el sacramento de la confesión no es solo un momento de perdón, sino un punto de inflexión. Cada vez que un alma se acerca al confesionario, se enfrenta a una elección: avanzar hacia la luz o permanecer en la oscuridad. Y esta elección no se hace solo con palabras, sino con el corazón. El cielo no juzga las intenciones por las apariencias, sino por la verdad interior. Una confesión puede ser larga o corta, detallada o sencilla, pero lo que realmente importa es si el corazón está abierto o cerrado. Al final de la visión, el Padre Pío vio algo que lo llenó de esperanza y, al mismo tiempo, de miedo. Vio que ningún alma está condenada mientras respira. Incluso aquellos que se han mantenido alejados durante años. Incluso aquellos que han construido muros alrededor de sus corazones, incluso aquellos que han caído una y otra vez. Todos todavía tienen una oportunidad. Porque el amor de Dios es mayor que cualquier pecado, y su misericordia es más fuerte que cualquier resistencia. Pero también vio que el tiempo no es infinito. Cada alma tiene un límite, un momento en el que la elección se vuelve definitiva. No porque Dios la abandone, sino porque ella se cierra de tal manera que la gracia ya no puede alcanzarla. Y así, la visión llegó a su fin. El Padre Pío permaneció en silencio, absorbiendo todo lo que había visto. No eran solo imágenes, eran verdades que ardían en su espíritu. Finalmente había comprendido que la confesión no es un ritual vacío, sino un encuentro transformador. Un encuentro en el que el alma, al abrirse, no solo recibe el perdón, sino que redescubre su propia dignidad. Y que, por mucho que el pecado intente oscurecer esta dignidad, la misericordia de Dios está siempre dispuesta a restaurarla, siempre que el alma esté dispuesta a dejarse encontrar. Un alma. Un solo momento de honestidad puede deshacer años de deriva espiritual. Un gesto de entrega es capaz de romper cadenas que parecían eternas. El Padre Pío había visto los rostros de innumerables personas que había escuchado en confesión, jóvenes y viejos, los cansados, los quebrantados, los pecadores que se creían santos y los santos que temían ser pecadores. Había sentido el peso de sus historias, sus miedos, sus debilidades, sus deseos. Y comprendió, entonces, que la confesión sincera no es un acto de vergüenza. Es un acto de valentía, un acto de amor, un acto de resurrección espiritual. La visión se desvaneció lentamente, dejando al Padre Pío en un silencio atónito. El ambiente parecía diferente, más ligero, más sagrado, como si el cielo hubiera pasado y dejado algo atrás. Supo, en ese momento, lo que la visión había venido a enseñarle: cuando un alma se confiesa sinceramente, el cielo se mueve. Los ángeles actúan, las cadenas se rompen, las heridas sanan. El alma se renueva. Y lo que sucede después, en su camino hacia Dios, hacia la transformación, hacia la alegría eterna, comienza en ese único momento de verdad susurrada en las sombras: perdóname, Padre, porque he pecado. Hay momentos que cambian el alma para siempre. Y la confesión, afrontada sin miedo, es una de ellas.